Muy bien. Bienvenidos todos a otro episodio de Singular. Acá estamos mi hermano Guillermo y yo, Alejandro Fierro. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? ¿Qué onda, mi querido Alex? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Pues como siempre, muy bien también. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, todos los que nos están acompañando. Sea que nos estén siguiendo en cualquier lugar, por medio de cualquier red. También a los que están acá presentes en este momento, muchas gracias. Y bueno, ¿qué te parece si pongo un tema sobre la mesa? ¿Me ayudas a diseccionarlo, verlo? O no. ¿O no? Dependiendo de lo que sea, mi querido Alex. Muy bien, muy bien. Si tengo algo, digo, ya sabes, ¿no? Que si tengo algo que aportar, con muchísimo gusto. Muy bien. Pues mira, hace relativamente poco tiempo me tocó escuchar un aforismo muy poderoso. Realmente me transformó mi forma de comportarme. Sí, una persona que admiro muchísimo, admiramos juntos, creo que coincidimos muchísimo en eso. Y el aforismo es: si no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿no? Me gustaría mucho, porque esto lo he comentado con algunas personas y en algunos casos he visto que la frase incomoda. Como muchas cosas que son verdad. Ajá. Entonces he visto esto y me gustaría mucho ver de qué manera este aforismo, esta frase no fuera tomada como con un sentido moral o en un sentido estrictamente moral. A mí me gustaría mucho más investigar que quizá este aforismo pueda darnos paso a descubrir una regla de la vida, la naturaleza de las cosas. Pues mejor explícala tú, mi querido Alex. Pues, o sea, ¿qué es lo que tienes que...? Yo lo que te puedo decir es que sí es cierto. ¿No? O sea, que estoy de acuerdo. La verdad, en este momento no se me ocurre mucho más que decir que pues estoy de acuerdo. Ya. Sí. Pues sí, voy a poner un ejemplito así muy sencillo, ¿no? O sea, mejor compárteme un poquito de tus reflexiones. Ajá. Si no quieres que se sepa, no lo hagas, ¿no? Entonces, podría ser tomado como algo, como un dogma, como un mandamiento, como algo de que moralmente necesito comportarme de cierta manera. Y cuando yo recibí esta información, esta frase, cuando la escuché, la interioricé muy profundamente, me di cuenta que en realidad no era un mandamiento, más bien estaba... Bueno, me dio la oportunidad de descubrir que estaba hablando de la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, más bien lo tomé como un consejo, ¿no? Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Es como si, por ejemplo, alguien dijera: oye, yo en este extremo de esta manguera quisiera que no saliera agua. Entonces, casi el consejo es: bueno, entonces no abras el grifo del otro lado, del otro extremo de la manguera, porque si no te quieres mojar de este lado, no le abras al otro. No abras al otro, es la naturaleza de la realidad, es la naturaleza de las mangueras que contienen agua, ¿no? Es las leyes de la física, así son. O sea, no te estoy diciendo una cosa que sea, no de carácter moral, más bien como una cosa de, estoy apuntando a una ley natural o a la naturaleza de algo. Que la naturaleza de algo que es así. Sí, es así. Entonces, si lo que tú quieres es que lo que tú estés a punto de hacer o haciendo es que no se sepa, mejor no lo hagas porque se va a saber. ¿Sí? Entonces, yo creo que muchas veces... Yo mismo he actuado muchísimas veces pensando que, bueno, voy a hacer esto porque creo que voy a librarla, nadie se va a enterar. Pero conforme fui avanzando en la vida y ciertas experiencias me fueron mostrando que esto era una mentira, ¿no? Era un error pensar de esta manera. Cuando me di cuenta que en realidad sí se estaba sabiendo, es verdad que no en los niveles o no en las formas
en las que yo pensaba en ese momento, es verdad que después me di cuenta que sí, que se estaba sabiendo de otra manera. Sí, porque bueno, de alguna manera sí te escapas un par, ¿no? De veces. Quiero decir, pues yo quiero pensar. Quiero pensar que algunas cosas que he hecho no se saben todas, ¿no? Pero sí creo que como consejo en general es bueno, ¿sí? Es decir, o sea, si de veras hay algo que te pesa mucho y que lo estás haciendo así con toda la esperanza de que nadie se entere, pues lo mejor es no hacerlo porque sí se van a enterar, ¿no? Y además, quizás también la parte más importante de esto para mí sería que si lo estás haciendo con todo el deseo de que nadie se entere, pues no te representa, ¿no? O sea, no es algo de lo cual tú te sientas orgulloso, que quieras decir, esto soy realmente, ¿no? Y si ya estás avergonzado desde antes de hacerlo, pues estaría bueno que no lo hicieras, porque más allá de, digo, es que se me ocurren un montón de cosas relacionadas, ¿no? No sobre el desarrollo del tema que estás proponiendo, sino relacionadas, ¿no? Como me parece fue Charles Chaplin quien dijo, bueno, ocúpate más de tu... no te ocupes de tu reputación, porque tu reputación es lo que los demás piensan de ti, sino más de tu integridad, porque eso es lo que tú realmente eres. Entonces, me parece que tiene relación. No es para nada una explicación. Por eso lo primero que se me ocurrió a mí decirte fue, pues estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con la frase totalmente, ¿no? Me parece adecuado y me parece adecuado por esto. Es decir, si todo en tu naturaleza te está diciendo desde antes de hacer el acto, ¿sí?, que no es adecuado, pues lo mejor es no hacerlo, que te vas a avergonzar de ello después, ya te estás avergonzando ante ti mismo desde ahorita por hacerlo. Entonces, pues quizás sí mejor no exponerte a estar avergonzado delante de todos los demás, ¿no? Sí, por integridad, básicamente. Sí, pues encuadrando Además que a la gente le dices que no, hoy no le vayas a decir a nadie, ¿no? y una cosa que a mí en algún momento me sirvió mucho también como para este tipo de cosas, incluso cuando se dicen cosas en confianza, es, bueno, tu amigo tiene un amigo, ¿sí? ¿A dónde va esto? A veces le decimos a la gente ciertas cosas, oye, yo te estoy diciendo esto a ti porque eres mi amigo, ¿sí? Eres mi amigo, pero por favor no le vayas a decir a nadie. Pero a ti, que eres el principal interesado, ya te salió con uno, porque es tu amigo. Entonces, a ese amigo a quien le estás pidiendo lo mismo, no le puedes pedir que le importe más de lo que te importó a ti o que lo guarde mejor de lo que lo guardaste tú. Entonces, él también va a tener un amigo a quien le va a decir, muy probablemente, oye, esto es secreto, nomás te lo digo a ti porque es mi amigo, ¿no? Sí. Y ahí, de uno en uno, pues, al rato se enteran todos, ¿no? Y bueno, esto es nada más como una observación a que incluso desde el punto de vista social es bastante difícil ocultar información, ¿sí? Yo sé que no es la raíz ni el núcleo de tu pregunta, para nada es la parte más importante de lo que me estás compartiendo, pues, sino simplemente es un comentario para decir que efectivamente las cosas, socialmente hablando, es muy difícil realmente que se mantengan en secreto. Entonces, si esto reconocemos que es así, pues para empezar nos dejamos de ofender, lo que de veras queramos mantenerlo pues más secretito, pues lo mejor es que lo empecemos por nosotros mismos y no le digamos a nadie, para que también no aventemos el peso sobre otra persona, ¿no? Porque oye, te dije que a nadie. Pues sí, pero ese cumplir que a nadie no lo pudiste hacer ni siquiera tú. Tú me dijiste a mí, o sea, a ti se te salió con uno. Pero bueno, la parte más importante pues me parece esa, ¿no? Que si estás avergonzado desde antes, pues quizás mejor no hacerlo. Lo que me lleva a una reflexión más también con algunos amigos a veces, que pregunto por algunas acciones no precisamente malas, ni de las cuales se sienten muy avergonzados, para nada, pero que al ser cuestionados sobre ellas, por ejemplo, no sé, puede ser en el orden de por qué fumas marihuana, o por qué jugas tantos videojuegos, ¿no? O algunos amigos solteros, que pregunto por ciertas cosas, ni siquiera condenando ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente así como pregunta y pues me dicen del mucho tiempo
que invierten a veces en fumar, o el mucho tiempo que invierten en jugar, o el mucho tiempo que invierten en estar consiguiendo diferentes y distintas parejas sexuales, ¿no? Entonces, o de fiesta, de pronto, pachanga los fines de semana, y le digo, oye, ¿por qué haces eso? De veras queriendo entender, pues. Y una pregunta una respuesta muy habitual es, ¿por qué no tiene nada de malo? Sí, y yo, bueno, pues está chido, yo no estoy diciendo que tenga algo de malo, ¿no? Pero ¿qué tiene de bueno? Y pum, esto inmediatamente como que cambia, ¿sabes? La respuesta y la forma en la cual nosotros estamos viendo ciertas actividades. ¿Por qué esta pregunta es importante para mí? Es bien importante para mí simplemente en el sentido de que nos demos cuenta que tenemos el tiempo limitado, ¿sí? O sea, no somos eternos. Y esta es una enseñanza muy importante, me parece a mí, en las distintas religiones, en las distintas filosofías sí, me parece que en todas las religiones importantes y en todas las filosofías importantes que yo he leído y de las cuales me han platicado, el asunto de ser conscientes de nuestra muerte es bien importante, ¿sí? Tanto para darle validez a nuestra vida como para hacerla más interesante, hacerlo más consciente de ello, ¿no? Que nos vamos a morir. Entonces, ya teniendo en cuenta que nos vamos a morir, la cosa se aterriza muchísimo mejor, porque voy a desperdiciar el tiempo limitado que tengo en algo que simplemente no tiene nada de malo. ¿Sí? O sea, no tiene nada de malo, pero sí tiene algo de malo. Y es que nuestro tiempo muy limitado se nos está yendo en cosas que no nos importan realmente. O sea, lo único por lo que pasaron el filtro es porque no nos parecen directamente condenables. ¿Sí? Como si contrataras a alguien para trabajar contigo. Oye, ¿por qué? Porque no tiene nada de malo. Oye, pues no, güey, pero está calificado para hacer el trabajo que vas a realizar, ¿no? Oye, ¿por qué tienes esta novia? Imagínate, ¿no? ¿Por qué es tu novia? Es que no tiene nada de malo. Ay, güey, pues qué pésima... Qué pésima forma de seleccionar a alguien, ¿no? Sí. Entonces, en el empleo de nuestro tiempo, en el cual estamos invirtiendo, digo, creo que en este plano el tiempo es más o menos el equivalente más aproximado que tenemos a poder medir nuestra vida, ¿sí? Es decir, a lo que le invertimos tiempo, le invertimos vida, ¿sí? Entonces, estar desperdiciando la vida en algo que simplemente no tiene nada de malo, pues ya está como digno de cuestionarse, ¿no? Y ojalá que pudiéramos todos nosotros tener la oportunidad tanto de poder dedicar nuestro tiempo, nuestras horas, nuestra energía a cosas que verdaderamente pues nos interesen, nos importen, ¿no? Todo esto que estoy platicando contigo no tiene nada que ver con tu pregunta. Realmente no estoy respondiendo propiamente la pregunta, que como tal, lo primero y único que se me ocurre decirte es estoy de acuerdo, ¿sí? Ya más bien son como reflexiones, ¿no? Sí. De ciertas cositas que me parecen apropiadas en el tema, como para ir creando la red neuronal, ¿no? de los distintos enlaces que me parece que puede fomentar tu comentario, el aforismo que trajiste a colación en mi cerebro, ¿no? Sí, pues de entrada lo que comentas, yo sí le veo una relación directa, porque entonces veo directamente relacionado que si estamos haciendo algo que no queremos que se sepa, es algo realmente entonces que no tendrá mucho valor en el fondo. Entonces, ¿para qué gastaríamos tiempo y energía o vida en algo que no queremos compartir con los demás realmente? ¿Sí? Entonces ahí sí veo la relación. Ahora, le puedo dar otra vueltita al aforismo, ¿no? Si no quieres que se sepa, no lo hagas. Encuadrándolo en el viaje del héroe, y donde el héroe es hábil en cuanto asume el viaje, cuando asume el trabajo que hay que hacer y dice sí a la misión, entonces viene el mentor, ¿no? Como decíamos en episodios pasados, pues el mentor en forma de persona, en forma de alguna vivencia o de alguna forma la vida te da un mentor, te ofrece la mentoría, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy viendo que están surgiendo pues mucho mentor o pseudo mentor, ¿no?
hay mucha necesidad de la gente, como hemos también comentado o he comentado acá, ya ante una crisis franca de fe. Pues la gente está empezando a buscar, incluido yo también he estado en esta búsqueda de buscar encontrar mentoría. ¿Vas a mencionar el otro tema que me comentabas hace ratito? ¿Cuál? ¿O no? ¿Cuál? ¿No estás proponiendo ninguno de los temas que tenías guardados? No, todavía no. Ah, qué bueno. Sí, porque si lo ibas a hacer te iba a interrumpir. No. A veces nos ponemos un poquito de acuerdo, mis queridos amigos escuchas, que nos hacen favor de escuchar. Entonces, nada más quería estar seguro. No, lo voy a dejar ahí para más porque sí, quiero continuar con el tema. No, lo que quería decir era que ante esta crisis de fe están saliendo muchos gurúes, falsos gurúes desde mi punto de vista. Hay mucha gente buscando ahora sí pues respuestas. Entonces, mucha gente buscando fórmulas así súper mágicas o pirotécnicas que se vean muy apantalladoras, que se sientan o que se perciban. Hay mucha gente que me ha comentado, ¿no? Pues que Nikola Tesla tenía la fórmula del 369 para poder modificar la realidad y ya leíste y no leíste. Entonces, cuando me encuentro con Alonso, que fue el que compartió esto, y que dice, mira, si no quieres que se sepa, no lo hagas. Ahí está una fórmula bien, bien grande para empezar a mover tu realidad. Es sencillita. Y no necesitas ni creer, no necesitas ser crédulo. Ajá. Sí. Y por otro lado, no necesitas un gran conocimiento para atender esto. Simplemente es una gran frase para recordar en algunos momentos importantes, ¿no? En los que quizás pues, se nos va a antojar hacer algo que es fácil o conveniente en el momento, pero que no es lo que queremos al final. Ajá. ¿No? Ahora, ahorita hablabas desde el punto de vista social, es ingenuo pensar que la cosa no se va a saber, especialmente si tú o yo soy el primero que la cuenta. Pero también está el otro aspecto que decías ahorita, y estoy seguro que eso no es la profundidad a la que te referías. Y sí, o sea, me refiero más bien que la vida sí está escuchando y la vida está sabiendo. O sea, ¿Y tú? Y tú principalmente estás impregnando todas las áreas de tu vida y todas tus relaciones con esto que estás haciendo y que no quisieras que se sepa, entonces se está sabiendo. Sí, mira, afortunadamente pienso también que la cosa no es inmediata. ¿Sí? Y quiero decir afortunadamente porque... sí, pues, ajá, o sea... Afortunadamente, por lo menos para mí, sí, hay un tiempito, ¿sí? En el que tienes tiempo de corregirte. Esto está bien importante, sí. Sí, no, pues imagínate, o sea, todos tendríamos la peor reputación del mundo si al primer error que cometes todo el mundo se entera. Sí, y todo el mundo le diera importancia a esto, ¿no? Y si no es interesante, por lo menos lo quiero mencionar. O sea, por supuesto que todo el mundo la hemos cajeteado, pues, bastante. Y por lo menos yo estoy muy agradecido de que no todos mis errores se conozcan, pues. Sí. Entonces, creo que esto es afortunado, pero también da para pensar en esto. Fíjate que últimamente reflexiono que uno de los aspectos más importantes, o sea, por una parte está el aspecto más externo, más superficial, que es el asunto de, bueno, la reputación y qué pueden pensar los demás sobre esto, ¿sí? Que puede ser más o menos conveniente. Un poquito más internamente hablando, podemos hablar de los frutos y la conveniencia de ciertas acciones, ¿sí? Que eso ya es, en concreto, estoy hablando de lo que nosotros mismos estamos haciendo, ¿sí? Entonces ya no es lo que los demás piensan, sino ya es, independientemente de lo que los demás piensan, hay acciones que son más o menos adecuadas, dependiendo, hablando en este asunto, por ejemplo, de la reputación es lo que los demás piensan de ti. Una persona un poquito más honesta consigo misma pudiera pensar en, bueno, hay actos que me parecen más correctos que otros, ¿sí? Y por eso hay preceptos, por eso hay mandamientos, por eso hay orientaciones éticas en las distintas escuelas filosóficas y espirituales del mundo, ¿no? Que es
la persona va a atravesar diversas dificultades en su vida y se ha encontrado a lo largo de miles de años de evolución del género humano y de su contacto con múltiples circunstancias, que ciertas acciones a la larga siempre traen arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, se hace una recopilación de esas acciones, ¿sí? A la larga, la gente tarde o temprano termina arrepintiéndose de este tipo de cosas. Entonces, se recomienda que no se hagan. ¿Sí? Tú las puedes hacer si quieres, pero se recomienda que no se hagan. Entonces ya en un nivel más honesto, más aterrizadito, estaría tu relación con tus acciones mismas. ¿Sí? Y la posible guía de que en la mayoría de los casos no será conveniente. Por ejemplo, las más tradicionales pues serían el asesinato, ¿sí? El asesinato, el robo, la mentira, ¿sí? En muchos lados la conducta sexual inapropiada, aunque dependiendo del momento de la historia y las culturas que lo mencionen, hay variaciones entre lo que se permite y lo que no, ¿sí? A veces, en algunas así muy duras, pues no se permite el contacto sexual, en otras es bueno que seas monógamo, en otro es que bueno que tengas tus 4 esposas, pero se busca de alguna manera restringir un poquito la conducta sexual para que te haga el menor daño posible y le haga el menor daño posible a los demás. Entonces, en la mayoría, el asesinato, o por lo menos el asesinato en casi todas las circunstancias, no está indicado, aunque algunos tienen pues ya reglas de cómo pelearse y cómo matarse y en qué momento es necesario, ¿sí? Y cuáles son las cosas aceptables si te vieras en la necesidad de entrar en un conflicto bélico con otro ser humano o con otro grupo. Pero digamos que para una sociedad, para ponerlo de la forma más seca posible, ¿sí? Podemos llamar acciones, y también para poder avanzar en el tema, ¿no? Porque si no, no voy a poder explicar lo que quiero explicar. Y ya los pormenores, si quieres, los platicamos en otra ocasión. Pero entonces, recapitulando, está la parte externa, que es lo que los demás piensan de ti, ¿sí? Que incluso, nos guste o no nos guste, creo que la mayoría preferimos que piensen bien de nosotros, ¿sí? Entonces, siempre es una ventaja para los tratos sociales, para el progreso de algún proyecto que tengas, para un negocio, para que tu voz sea escuchada y para convivir de la manera pues, más adecuada posible. Entonces, es preferible, sí es preferible y es conveniente, ¿sí? Que los demás piensen bien de ti. Ahora, hay cosas que puedes controlar, que es lo que dices, lo que haces. Lo comentamos en el, me parece, primero o segundo episodio. Los demás te pueden conocer solamente por lo que pareces, por lo que haces, por lo que dices y por cómo lo dices. No hay de otra, ¿no? Entonces, si queremos contribuir a una buena reputación que nos facilite los tratos sociales y el progreso de los proyectos que tenemos, pues pudiera ser que yo puedo cuidar qué parezco, qué hago, qué digo y cómo lo digo, ¿sí? Ahora, mencionado eso, la verdad es que los demás van a pensar de nosotros lo que quieran, ¿sí? Entonces, lo único que podemos hacer nosotros o cuidar al respecto es, bueno, pues ojalá que si me gano una mala reputación, pues que no sea por lo que yo hice, ¿no? Y que es algo que, por ejemplo, está presente en Sócrates, que ya cuando lo iban a ejecutar, su familia y sus amigos estaban muy enojados, que decían, es que sí, es que te están acusando injustamente. Y lo que él les dijo es, ¿cómo? O sea, ¿preferirías que me estuvieran acusando con justicia? No, o sea, qué chido que he vivido de una manera tal que las únicas acusaciones que se me puedan hacer sean injustas y falsas, ¿sí? Entonces, Sócrates vivía de esa manera, ojalá que nosotros pudiéramos vivir de esa manera, pero incluso de esa manera, y el asunto de Sócrates lo ejemplifica, es el asunto de que aún la persona más justa del mundo puede recibir
críticas injustas y acusaciones injustas. Entonces, al final, está bueno que nuestra felicidad no esté depositada en nuestra reputación, ¿sí? Porque la reputación es lo que piensan los demás de nosotros y los demás pueden pensar absolutamente lo que quieran. Lo mejor que podemos hacer es, si me conviene una buena reputación, pues para moverme con la mayor amabilidad posible, cordialidad posible y tener pues la mayor ayuda en mi ambiente para que mis proyectos prosperen. Con la menor resistencia Exacto, posible. sí, ¿no? Pero al final, pues no depositar nuestra felicidad allí porque depende totalmente de lo que los demás decidan pensar de nosotros. Entonces ya más internamente hablando es nuestra relación con los actos mismos, que es, dicho de una manera muy seca, ¿sí? Habrá, digamos, el asesinato, el robo, la mentira y, ¿qué te dije? A una conducta sexual inapropiada. Generalmente, en la mayoría de los casos, pues dan ocasión de sufrimiento para nosotros mismos y para los demás. Así ¿no? es. Pero hay ciertas circunstancias y quería llegar a lo que para mí es el corazón mismo de esto, que quisiera compartírtelo porque para mí es valiosísimo. Por favor. Y es el asunto de qué pasa cuando dos acciones aparentemente virtuosas en un escenario particular se contraponen. ¿Otra vez, por favor? Sí. En un escenario determinado hay dos virtudes que son importantes para ti y una te jala para un lado y otra te jala para otro lado. Qué duro. Sí. O sea, la forma más facilita que se me ocurre a mí en este momento es, en alguna ocasión le preguntaron a un monje que me gusta mucho. Tengo algunos años que no lo leo, pero de vez en cuando le doy un repaso a sus palabras y en algún momento de mi vida fue muy importante. Se llama Sivananda, Swami Sivananda. Él es un monje, fue un monje hindú. Su libro más famoso, su versión del Bhagavad Gita, que ya sabes que me gusta mucho su versión, es cortita, como a lo que va, pero su libro más importante y más conocido es un libro póstumo que se llama Senda Divina. Generalmente te lo presentan en 2 tomos y son ensayos que recopiló un discípulo suyo por orden alfabético sobre distintos temas, lo que Sivananda decía sobre ahimsa o la no violencia, lo que Sivananda decía sobre el amor, sobre la caridad, sobre el matrimonio, sobre la meditación, sobre la concentración, distintos temas así importantes para una persona, un buscador espiritual, digamos, ¿no? Y le preguntaban sobre el deber, por ejemplo, y qué pasaba el deber y su relación con el karma. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, qué debía hacer una persona que fuera muy religiosa y que tuviera un padre a punto de morir de hambre? ¿Sí? Un padre a punto de morir de hambre y que la única posibilidad que él tuviera de conseguir alimento en ese momento fuera robando. ¿Sí? Entonces le preguntaban a Sivananda y él comentaba, el deber de esa persona en ese momento es salvar la vida de su padre. Y si para esto necesita robar, entonces robar es lo que tiene que hacer en ese momento. ¿Sí? Aunque después deba pagar las consecuencias kármicas de haber robado. ¿No? Y pone así ciertas cosas, ¿no? Que debería ser un rey que fuera muy religioso con un bandido que ha asolado la nación y matado a varios ciudadanos. ¿Sí? Entonces también dependiendo del lugar y del momento histórico en la cual esto se lleva a cabo, pues decía que él, en todo caso, el rey podía perdonar completamente a alguien que le hubiera ofendido o hecho daño a él de manera personal, pero que por la posición y la responsabilidad que se ha puesto en sus manos, por la posición que ostenta y la responsabilidad que se ha puesto en sus manos para tener el orden para todos los demás, pues no convenía que él perdonara a un criminal, ¿sí? De manera social. Entonces era como su opinión sobre distintas cosas. Y estos son temas
bastante pesados, ¿sabes? En cuando ciertos temas o situaciones nos hacen evaluar, ay, cabrón, esto ya no es blanco y negro, ¿sí? Esto ya no es blanco y negro. Esto ya es a veces, dilucidándolo un poquito, cuestionando, pudieras encontrar si es blanco o negro. Pero a veces no es tan así. Dices, la verdad, o los dos son grises, o las dos están grises tirándole a negras, ¿no? Ya no sé, ¿sabes? A veces sí hay, los dos son grises, pero uno es un poquito mejor. A veces los dos están feos. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones en las que podemos elegir el blanco sobre el negro, pero hay ocasiones en las que no, que aún con la mejor de las intenciones, lo único que se despliega ante nosotros son dos tonos de grises. Y para mí, la respuesta en este caso, sobre lo que hay que hacer, se esclarece si en lugar de preguntarnos cuál acción es mejor que la otra, nos preguntamos, ¿en quién me voy a convertir yo haciendo lo que voy a hacer? ¿En quién me convierto haciendo lo que hago? Y esto es lo que para mí resuelve la situación, ¿sí? Por ejemplo, hablando de la persona que robó alimento para salvar a su padre, ¿sí? Podemos pensar, bueno, dejar morir a mi padre, ¿sí? Dejar morir a mi padre de hambre es algo que no quiero. Ahora, mi padre me educó me inculcó tal religión y también está interesado en que yo sea un hombre de bien, ¿sí? Y robar entonces es algo que tampoco quiero, ¿sí? ¿En quién me convierto si robo? ¿Y en quién me convierto si dejo morir a mi padre? Y elegir aquella que nos permita decir, estoy contento en el mejor de los casos, sino por lo menos en paz al tomar esta decisión y en quién me estoy convirtiendo al hacer esto. ¿Sí? Es decir, y me parece que esto no puede ser, o habrá ocasiones en las que incluso la respuesta sea muy personal. ¿Sí? Habrá para quien diga, no, es que esto fue tan importante para mi padre y es tan importante para mí que quiero mostrarle que ni siquiera que una vida esté en juego va a hacer que yo cometa una acción injusta. Esto es lo más importante para mí. Estoy más a gusto convirtiéndome en este tipo de persona. ¿Sí? Pudiera ser otro caso de alguien que dijera, bueno, entiendo que todos los preceptos son preceptos para el bienestar de la humanidad y que su respeto está fomentado para el bien de todos y para cuidarnos. Y si por cuidar a uno, si por respetar uno de estos preceptos dejo de cuidar mis deberes filiales para los cuales estos preceptos están diseñados y fomentados, entonces, ¿qué sentido tiene y para qué sirven? Yo no podría vivir sabiendo que dejé morir a mi padre, que es una cosa muy grande, por no querer robar un pedazo de pan, ¿sí? Que es una falta importante, pero por comparación muy pequeña y que puedo, pues, corregir después. Después no puedo revivir a mi padre. Y por lo tanto, lo que yo quedo en paz decidiendo es salvar la vida de mi padre, ¿sí? En todo caso, independientemente de cuál sea la decisión de una persona en esta situación, digamos, nada más te quería presentar pues esta forma en la que veo las cosas, ¿no? Que me parece valiosa, por lo menos ha sido valiosa para mí y lo he comentado por ahí con unos 3 amigos. Esto no es algo que hablo mucho, precisamente porque no son tantas las situaciones que nos van a orillar a considerar las cosas de una manera tan detallada, tan fuerte, ¿sí? Pero algunos amigos me han expuesto situaciones así, que les digo, es que sí, me queda clarísimo que tú estás
buscando lo mejor en cada situación, ¿sí? Y que estás cuidando virtudes y que las dos formas de solucionarlo te parecen virtuosas y las dos decisiones son malas, ¿sí? O sea, no hay una buena, no es como que digas esta es la blanca y esta es la negra, las dos están jodidas, ¿sí? ¿Cuál es la jodida que te deja más en paz de haberla ejecutado, ¿no? Entonces, esta herramienta que me gustaría compartir para aquellos a quienes les sirva sería eso. En el nivel más externo es tu reputación, ¿sí? ¿Qué piensan los demás de ti? Pues haz lo posible para que al menos, para que piensen bien, o que si piensan mal de ti sea injustamente, ¿sí? Ahora, ya en la relación más honesta contigo mismo, en la mayoría de los casos, sí hay acciones que pudiéramos llamar virtuosas, ¿sí? Y acciones que pudiéramos llamar viciadas, ¿sí? Que ciertas cosas que de entrada no te gustaría no te gustaría ser conocido por ello, ¿sí? O que te van a traer situaciones que te van a hacer sufrir, que te van a quitar tu paz y tus buenos resultados, o le van a quitar su paz y sus resultados, los resultados a los que tienen derecho los demás. La mayoría de las veces es posible movernos de una manera honesta con nosotros, con nuestra vida y con nuestras obras en este renglón, ¿sí? O en este nivel, ¿sí? Esto es beneficioso, esto es perjudicial, ¿sí? Esto es virtuoso, esto es vicioso, ¿sí? La mayoría de las veces. Pero habrá situaciones bien difíciles en los que la consideración no será entre lo blanco y lo negro, lo virtuoso y lo vicioso, y que lo que va a traer claridad sobre lo que deberíamos hacer en ese caso es, alguien comentaba en este tipo de situaciones, me viene una frase pues religiosa, ¿no? que usó Jesús en algún momento, que dice: Padre, de ser posible, retira de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y bueno, esto está en la Biblia cuando pues parece que le dicen que ya sabe lo que viene, ¿no? Entonces él hace esta oración, pero he escuchado quienes la usan en situaciones así tan difíciles que le dicen a Dios: de ser posible, no me hagas pasar por eso. Claro. O sea, de ser posible, no me pongas en esa situación. Claro. Por favor. Uh-huh. Sí, no me pongas, por favor, de ser posible, no me pongas en esa situación. Uy, ¿Sí? Sí. Entonces, pero ahora, si llegara el caso de que la vida nos pone en esa situación, uh-huh, ¿sí? En esas situaciones, el consejo que yo tendría en este momento sería: haz aquello con lo que puedes vivir, ¿sí? Que no pienses en la acción en sí, sino en quién tú te conviertes al ejecutar esa acción. Yeah. Muy bueno, ¿sí? Sí. O sea, podemos pensar en, bueno, matar es matar, ¿sí? Pero algunas personas al matar se convierten en un asesino egoísta y perezoso. Uh-huh. ¿Sí? Otras personas al matar se convierten en el salvador de un bebé. Uh-huh. ¿Sí? Sí. O en el defensor del patrimonio de una familia pobre. Uh-huh. Uh-huh. En el liberador de una nación. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya no es la acción. Llegadas estas circunstancias, ¿qué pudiera ser este tipo de oración, de ser posible, pasa de mí esta copa? Por favor, Dios mío, se me ocurre, por ejemplo, que nadie se vea nunca en la situación de tener que matar a alguien para defender la vida de su hijo. Uh-huh. ¿Sí? Llegado ese momento, ¿cuál sería la acción a decidir? La que te permita vivir más en paz contigo mismo, en quién te vas a convertir al hacer lo que haces, ¿sí? Estarías del lado, vivirías en paz pensando, para mí estas cosas son tan importantes y no transgredir estos preceptos son tan importantes que ni siquiera con la vida, estando amenazada la vida de quien más amo,
voy a romper esto. Y aún con todo el dolor, esto es lo adecuado para mí, en quién me estoy convirtiendo. O los preceptos sirven para proteger a la gente. ¿Sí? Y si no puedo proteger a quien más me importa, entonces ¿para quién están los preceptos? Después puedo corregir mis errores. No podré después recuperar la vida de mi hijo. Lo que elijo en este momento es ser el salvador de mi hijo, aunque tenga que romper este precepto, ¿no? Y la respuesta estará dada de una manera personal. Entonces, en esos momentos es el consejo más me parece más interno, más profundo que tengo hasta ahorita. Muchas gracias. No, pues interesantísimo. Y de aquí me acabo de quedar con una idea para un siguiente episodio, que la vamos a continuar. Pero sí, buenísimo. Muchas gracias. Pues yo creo que vamos terminando. Si no quieren que se sepa, no lo hagan. Y si lo van a hacer, que los represente. Que los represente. Sí, así es. Pues, ¿cómo la ves? Porque los va a representar. Porque los va a representar. Nos va a representar. Sí, así es. Es la naturaleza de la realidad hasta donde se logra ver, ¿no? No es una cosa de que si no quieres que se sepa, no lo hagas. No es una cosa moral. ¿De por qué? Porque está mal si lo hago. No, es simplemente porque es la naturaleza de la realidad. O sea, si tú lo que tú quieres es que no se sepa, pues no lo hagas porque se está sabiendo, o se va a saber si lo haces. Es la naturaleza de la realidad. Por ahí va la cosa. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Alonso, que fue quien compartió este aforismo poderosísimo. Y pues nos vemos pronto en otro episodio más, ¿no? Muchas gracias. Gracias, nos vemos.